entonces esa consulta del 11 de marzo si el objetivo clave, que era ir a la consulta para luego definir un programa en común, pues no se cumple y entonces el ganador se va por su camino olvidando al otro integrante de ese tarjetón? Bueno, porque lo explicó el doctor Petro cuando se le hizo esa observación antes de la consulta. La consulta, más que verificar quién iba a ser el vocero de esa coalición, lo que se trataba era demostrar la fuerza que podía tener ese candidato para conseguir un mejor resultado en la elección y que no solamente fuera un contendor de él el que se beneficiara de utilizar la consulta en un momento en que se estaba escogiendo el Congreso. Por eso concluimos en su momento que quienes no usaron la consulta perdieron una opción que es la que ahora están tratando de enmendar. Vamos a ir en segundos con Carlos Caicedo. Antes nos vamos a los Estados Unidos porque hay novedades sobre el tiroteo en Maryland. ¿Qué sabemos, María? Las autoridades informan a esta hora que 3 personas resultaron heridas después de este tiroteo en Great Mills High School en Maryland. Una de las personas heridas es el atacante. Todavía no se conocen muchos más detalles, Juan Pablo, por lo pronto esto, y que la situación está controlada. Bueno, pues vamos a seguir atentos a esta situación de tiroteo en una escuela secundaria en Maryland, muy cerca de Washington. Ex candidato Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Buenos días, cordial saludo a todos ustedes, Juan Pablo, por casa. Bueno, doctor Caicedo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se cortó la comunicación suya con Gustavo Petro? Bueno, nosotros decidimos hacer una consulta precisamente para juntar distintas voluntades, distintas visiones. Hubiésemos querido que estuviese en esa consulta Clara López, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, así no fue posible, entonces finalmente nos escribimos los dos. La consulta creo que le fue funcional al candidato Petro, porque igual que le fue funcional a los del establecimiento, la derecha, porque finalmente quienes estuvieron en la consulta, como bien lo ha dicho el doctor Casas, lograron un mayor nivel de reconocimiento, potenciaron sus listas al Congreso, y lo que está bien. Lo que no está bien es que en ese proceso de consulta no hubiese habido diálogo fluido entre los candidatos para que hubiésemos podido, por ejemplo, hacer los debates televisivos para los que teníamos 2 horas, o eventos conjuntos como sí lo hicieron en la otra consulta. En la otra consulta definieron una serie de reglas de juego para la fórmula vicepresidencial. En nuestro caso, básicamente esto se refirió al programa, y aun cuando el candidato que ganaba tenía la opción de escoger su fórmula vicepresidencial, pues lo lógico y lo elegante era que se consultara a quien no ganaba o perdía, pues porque en últimas es casi una imposición de quien se gana. En este caso se busca que no sea una imposición, sino un asunto de carácter consensual. No se nos consultó, pero lo más importante, que eso sí estaba escrito en el documento que presentamos en la registraduría, era que el programa se estructuraba de forma conjunta, porque en este caso, si nosotros no estamos militando con Petro o somos uno de sus seguidores, es porque tenemos un ideario diferente y una manera también de construir esas propuestas de manera diferente. Por tanto, hubiésemos esperado que antes de inscribir el programa, además de la fórmula vicepresidencial, se consultara. El 14 estuvimos pendientes de una cita en su oficina, se nos incumplió. El 16 recibimos una llamada en las horas de la noche, ya cuando todo estaba consumado. Se nos ha invitado a participar de lo que llaman un estado mayor de esa campaña, pero no está claro en qué condiciones, sobre todo cuál es la estrategia electoral para sumar otros sectores, porque solo es difícil ganar, y hemos insistido en la unidad, pero si prima es básicamente las posiciones unilaterales. Mire, y no sería que es que al doctor Petro le pareció que a usted se le fue la mano en el debate, y usted, que se suponía era pues un aliado, se le planteó como muy duro en el debate. Doctor Casas, es que es una consulta en la que básicamente se están midiendo 2 propuestas, y en este caso la gente, en mi caso particular, no conocía cuáles eran las diferencias, al punto que mucha gente pensaba era que yo era un militante del petrismo. No es lo mismo en la consulta del tarjetón gris, en la que la gente
sabe cuáles son los candidatos porque han estado en exposición mediática por años, el ex procurador 8 años, la doctora Marta Lucía mucho más de 8 años, 10, 12 años, y el candidato Duque pues está llevado por un expresidente, pero en nuestro caso no nos conocía la mayor parte de los colombianos, la gente tenía que saber que hay afinidades en cómo cambiar este país junto con Petro, pero también hay diferencias, no solo en contenido, sino también en estilos, y es muy importante las formas como un gerente de una compañía o un presidente, un estadista lidera, porque los liderazgos son determinantes al momento de implementar las propuestas, de construir consensos. De manera pues, que en la campaña, para cerrar, no tuvimos, digámosle, no, ni siquiera cuando no marcábamos diferencia había diálogo. Es decir, yo creo que aquí lo que se trata es de tratar con respeto al interlocutor, no usarlo. Doctor Caicedo, pero todo esto quiere decir que la puerta está abierta para que usted y su movimiento Fuerza Ciudadana apoyen a un candidato distinto a Gustavo Petro. Pues la puerta estuvo abierta, inclusive después que hablamos con Petro el viernes, para que este lunes, que quedó que nos llamara para que nos reuniéramos, lo iba a hacer, pero tampoco ocurrió. Pues la gente nos pregunta qué vamos a hacer porque son 515,000 votos que no estuvieron con él ni estuvieron en la otra consulta. Tenemos que dar una orientación responsablemente en términos políticos. Evidentemente hemos recibido bien llamadas de Sergio Fajardo, de Humberto de la Calle y Claudia López, que quedó con la tarea de la Coalición Colombia de conversar con nosotros. Nosotros tenemos un compromiso legal, pero eso es como un matrimonio, se hace arreglado o por conveniencia o por amor, ¿cierto? Por consenso, ¿cierto? De manera consensual. De manera que este matrimonio ahora es una imposición, porque evidentemente ni Petro tiene interés que nosotros estemos allá y con ese estilo, digámosle, inconsulto y creo yo pues caudillesco y autoritario, difícilmente es que podemos estar allí donde no se nos quiere. Entonces necesariamente tenemos que tomar una posición, por eso tenemos convención el 9 de abril en Barranquilla, extraordinaria, para definir qué hacer. Formalmente por ahora nos corresponde seguir apoyando allí, pero evidentemente pues tenemos que tomar ya una decisión frente a la estrategia que se viene para esta primera vuelta y sobre todo para la segunda. Doctor Caicedo, pero esto no demuestra que esta consulta no tenía ningún sentido, porque ¿para qué una consulta si luego no se define o desde antes de los resultados no se define qué va a pasar con el candidato perdedor? Usted hace un momento hacía la comparación con la otra consulta que hubo el pasado 11 de marzo, en donde sí se definieron qué iba a pasar con el segundo, qué iba a pasar con el tercero, pero en el caso de ustedes nada, y entonces pareciera es que lo que se quería era ayudar a ver cuántos votos sacaban uno y el otro para medir sus fuerzas, pero en el fondo no había consulta que pudiera garantizar una verdadera alianza entre ustedes dos, una verdadera coalición. Esto era un chiste. Bueno, eso dijeron ustedes, particularmente creo que lo dijo usted, cuando yo me presenté, que yo era un chiste, ¿cierto? Pero fíjese que un chiste de 515,000 colombianos, de manera que no están... No, pero es que no me refiero a su candidatura, doctor Caicedo, me refiero al hecho de que hacen una consulta para definir un candidato, esperándose de pronto una coalición, y de coalición nada. Pues usted tiene razón en una cosa, Juan Pablo, y es que el punto más importante para nosotros era el programa, porque al final este país se va a cambiar con un movimiento, con un programa y con un liderazgo. En el punto del programa ahí sí no había negociabilidad ninguna, o lo acordamos o lo acordamos. Y yo ganaba, que no era muy probable, pero era una posibilidad, necesariamente tenía que sentarme con Colombia Humana para escuchar, por ejemplo, el modelo de sustitución de la economía extractivista por la economía productiva que tiene Petro, que aunque tenemos coincidencias, tenemos matices en cómo gradualizar el reemplazo de combustibles fósiles, por ejemplo. O en materia de descentralización, nosotros somos partidarios de autonomía regional y sistema federal de gobierno, o inclusive en el tema de drogas. O sea, hay una serie de propuestas que no son lo mismo, hay otras que tienen coincidencia, y lo programático es fundamental porque esto se gana con ideas. Ahora bien, esto no se consultó, es decir, que aquí en este punto hubo un incumplimiento de parte del doctor Petro del acuerdo. Y en relación a la fórmula, mire, si yo hubiese ganado en la hipotética posibilidad, pues evidentemente Gustavo Petro iba a jugar un rol activo en la campaña, como jefe de debate, como fórmula vicepresidencial, le hubiese gustado. Petro jamás nos preguntó, nosotros dejamos esto, digámosle, sin concertar o sin negociar, digámoslo así, porque no estábamos como buscando para nosotros una especie de boleto al poder,
¿cierto? De forma anticipada. Pero aquí ha faltado generosidad de parte de Petro sin lugar a dudas, porque si bien es cierto, él define la fórmula, o yo lo hubiera definido, pues lo lógico es consultar qué te parece este candidato, qué opinas, porque al final nosotros tendríamos que apoyar no solo a la fórmula presidencial, sino vicepresidencial. No claro. Que se ha actuado, a mi juicio, inconsulta, inanegantemente en este caso. Doctor Caicedo, pero vámonos a la minucia jurídica. ¿Usted no teme que de tomar la posición de apoyar a un candidato distinto a Gustavo Petro, esto pueda ser visto como un incumplimiento de la consulta que es vinculante en el país y le toque pagar los 16.000 millones de pesos de este proceso? Claro, usted tiene razón en relación a que hay una disposición que es vinculante y por eso nosotros hemos dicho que es un matrimonio obligado, pero ahí estamos. Es decir, y a veces mucha gente vive en matrimonios obligados, no tiene éxito en matrimonios, pero ahí estamos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que votó por nosotros no es militante de Fuerza Ciudadana ni seguidor de Fuerza Ciudadana como partido, movimiento político, sino que están ahora muy pendientes de nuestra apuesta a la presidencia de la República, de manera que además el movimiento, hay que decir la verdad, se ha crecido. Entonces hay mucha gente que está pendiente y para ello hemos tomado una decisión, que sea un evento democrático, ¿sí? Donde la gente decida, y esto va a ser en una convención de mi parte, por eso fíjese que estamos haciendo la distinción. Una cosa soy yo y los 3 inscriptores tenemos necesariamente que apoyar a Petro, pero pues no es lo mismo un apoyo de un candidato en estas condiciones o de un ex candidato en estas condiciones que si hubiésemos estado concertando el programa, definiendo la estrategia electoral, discutiendo la fórmula vicepresidencial, apostándole a cómo será la gobernabilidad que en este caso supone si gana Petro, cómo atraer a otros sectores para evidentemente impulsar reformas que son sustantivas en Colombia y necesitan amplias mayorías. Todo eso era necesario ser escuchado. Mire, lamento yo que Petro, digámosle, haya considerado esta alianza como una alianza marginal. Pero es que por muy pequeño que sea el aliado, y en este caso no estamos hablando de cualquier aliado, pues uno lo respeta y lo consulta. Eso hubiésemos hecho nosotros. Yo no creo que así se construya, digámosle, una izquierda democrática, una apuesta alternativa en Colombia en torno a dividir y en torno al caudillismo. Súmense los demás y yo oriento y los demás simple y llanamente, críticamente me tienen que apoyar. No creo que así se deban hacer las cosas. Por eso he insistido tanto que es con Fajardo, con Humberto de la Calle y con Gustavo Petro unidos, con sus movimientos unidos. Divididos difícilmente se ganan. Pasará lo de Chile. Yo creo que aquí hay que dar, digámosle, señales inequívocas de generosidad, de capacidad de unirse, sí. Porque lo que se marca en campaña indica cómo será posteriormente. Doctor Caicedo, gobierno, ¿no? Si Gustavo Petro lo llama hoy y le dice, venga, Carlos, hablemos, empecemos a trabajar, ¿usted se vuelve a montar en una tarima con Gustavo Petro para respaldar su candidatura a la presidencia? Mire, yo le voy a ser franco. A estas alturas ya lo que hay es bastantes puentes quebrados y mucha desconfianza. Porque en la campaña dijimos que íbamos a hacer eventos conjuntos y no se hizo. Debates conjuntos y no se hizo. ¿Cierto? Posteriormente programa conjunto y no se hizo. Consultas en los distintos ámbitos y no se hizo. Llamadas, citas incumplidas. Es decir que ya de aquí para adelante es casi como reconstruir una confianza bastante lesionada. Yo creo que aquí de lo que se trataría es de impulsar un gran acuerdo con otros sectores y ahí podríamos estar nosotros. Pero si simplemente es por salir del paso, ahora frente a las críticas que se hacen, creo que evidentemente no tendría sentido porque a los pocos días volverían a su conducta. Es una línea de conducta que yo esperaría que revisaran, porque de esa forma no van a ganar. Doctor Caicedo, pero por otro lado hemos visto coqueteos por parte de otra campaña, la de Sergio Fajardo. Él ha hecho varios llamados, entre otras cosas, a que usted pues adhiera a su candidatura. ¿A usted le sonaría la opción de apoyar eventualmente una candidatura de Sergio Fajardo? Sí he recibido llamadas de Sergio, de Humberto de la Calle, por supuesto, de Claudia López. Inclusive hay reuniones pendientes porque estoy haciendo lo más franco, de paso para informar a todos los que votaron por nosotros, a quienes agradecemos. Mire, pero
Yo creo que es importante, ojalá que Sergio Fajardo considerara la unidad con Humberto de la Calle y ellos aún se intentara un último esfuerzo con Gustavo Petro. Es que yo creo que divididos difícilmente ganan, divididos no se ganan, pero evidentemente estaremos con quien sume más, con quien tenga la mayor voluntad de unir, porque es que al final, que no se diga, por ejemplo, es que se perdió por el ego, porque estábamos divididos y ya nos queda la elección para la próxima campaña. No, debe intentarse lo imposible. Yo tengo la mayor disposición, siempre que Petro busque a los demás candidatos y entre todos se sumen, porque si no hay esa voluntad, literalmente creo que se perdería esta opción a la presidencia de la República, de manera que yo tengo la disposición de acompañar a aquellos que tengan un espíritu unitario, además de una agenda de cambios sustantivos, que son los que demanda el país para salir de la inequidad, la desigualdad y lanzarnos a una economía evidentemente productiva con mejores empleos e ingresos. Eso es lo que queremos hacer, Juan Pablo, y pues en esa dirección pues estamos dispuestos a conversar. Entre otros, usted bien lo ha dicho, con candidatos de este espectro, es decir, no vemos la posibilidad con otro tipo de candidaturas, salvo aquí con Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, y aún con todo el trato tan displicente y desobligante que ha tenido Petro con esta campaña y con este candidato, pues también con él.